Buen día, mi nombre es Diego Alejandro Trujillo Bravo, soy de grado 11 y hoy estamos en el podcast de El Conflicto Armado. Estamos con los demás grados, con algunos de noveno a 11 y mi compañera Daniela los va a presentar. Buenos días. Los participantes que nos acompañan el día de hoy son Sebastián Hernández de grado 11, John Alejandro García de grado 11, Juan Esteban López de grado 11, Vanessa Ceballos de grado 10, Charit García de grado 11, Miguel Ángel Acosta de grado 11, Alejandro Rojas de grado 10, Alejandra Henao de grado 10, Santiago Herrera de grado 10 y Ana Peña de grado 9. Bueno, comenzaremos nuestro foro con la primera pregunta. ¿Cómo y cuándo se originó el conflicto armado en Colombia? Comenzamos con Acosta. Bueno, el conflicto armado en Colombia se origina desde las monarquías, las cuales Colombia y su pueblo se libera de ellas, de esa esclavitud que tenían, y comienza un tipo de gobierno, el cual no estaba muy fundamentado, muy bien fundamentado, y los colombianos, por así decirlo, tenían muchas ideas diferentes y batallas entre sí. También por lo que los presidentes duraban muy poco en el mando y cambiaban mucho entre las décadas. Continuando a uno de lo que fue el conflicto en esta actualidad, el que lo rebotó, por así decirlo, y hizo una violencia bastante fuerte, fue el del Bogotazo, que se originó por la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, el cual era un liberal. Ok. ¿Quién quiere hacer una contrarrespuesta o un aporte? Sigamos con lo mismo, la misma pregunta de ahorita. La que dijo García. Alejandro. Sino que ahí no depende de la misma manera. Pero bueno, una pregunta en general específica. En general, ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Alejandro. Ok, muchas gracias. Para plantear aquí entre todos mis compañeros, ¿ustedes creen que es correcto relacionar dos tipos de conflictos que tienen objetivos distintos? Porque uno fue para acabar con la esclavitud, mientras que otro conflicto, que fue el conflicto bipartidista, se hizo por una diferencia en la ideología de política. Señor Sebastián. Pienso yo que más que todo no creería que los dos conflictos o las ideologías que tú me querías decir en general, sino que pienso que cada uno es diferente, que querían diferentes términos, no querían algo mejor para Colombia, pero resultaron en que se dividieron y no pudieron lograr lo que querían. ¿Alguna otra contrarrespuesta? Compañero. Para mí la visión que nos propone Sebastián es buena, ya que es algo positivo remarcar los antecedentes que tiene un conflicto en Colombia, sobre todo porque nosotros hemos vivido en el conflicto. También poniendo en cuenta lo que es, empezando con monarquía, hubo un conflicto allí. La monarquía hubo el conflicto para poder liberarse de lo que fueron la esclavitud que tuvo los españoles. Luego de eso hubo el primer conflicto. Colombia ya lo tuvo y no lo quiso aprender, y luego vino y volvieron a tener otro conflicto en cuestión de diferentes ideas, y se continúan esa diferencia de ideas y no intentan solucionarlo, siguen teniéndolas, siguen teniendo más y más conflicto, poniendo así como si la gente no quisiera saber sobre lo que ya ocurrió y sencillamente continuaran y repitieran las cosas. Por lo que sí podríamos relacionarlos, ya que los dos conflictos surgieron a partir de quién busca el poder. ¿Alguna contrarrespuesta? Algo que me dice mi... Alejandro. ¿Puedo pedir la palabra? Sí. Algo que me plantea mi compañero es que ambos buscan el poder, pero no lo buscan con el mismo motivo, porque uno busca el poder para liberarse de un maltrato y otro busca el poder del puro egoísmo, de pura, ¿cómo decirlo?, avaricia. Entonces, podemos decir que es un antecedente, pero tampoco podemos relacionarnos como si fueran el mismo conflicto, porque son contextos distintos y motivos distintos. Bien. Segunda pregunta. ¿De qué manera el conflicto armado ha incidido en el desarrollo económico de nuestro país? Participantes. Alejandro. Lastimosamente,
el conflicto armado afecta a toda Colombia y en la economía no es una excepción, ya que por lo menos en la parte económica, el conflicto armado con sus distintas actividades ilegales ha provocado una baja en el índice de productividad del país, porque no da lugar el conflicto armado al desarrollo de las libres actividades económicas, como lo que puede ser la importación de productos, ya que bloquean las calles, amenazan a los conductores y eso evita que los productos lleguen a las ciudades, lo que provoca un efecto dominó porque no se importan los productos, hay escasez de productos y los productos que hay están carísimos. Costa. Continuando, también lo afecta por el hecho del desplazamiento de los habitantes en zonas rurales, los cuales tienen, por así decirlo, cultivos y no pueden terminar de continuar esos cultivos ya que son desplazados por lo que son grupos armados y estos se apropian de todos esos lugares, lo cual lleva a que hagan producción de coca y esto lleva a que la mayor parte de la economía en Colombia, aunque sea de una manera mala, es en base a lo que es la venta de sustancias psicoactivas, que es la coca, la cual se produce de una manera muy grande. Ojalá. Me surge una pregunta, es en general, y es sobre el paro armado. ¿Creerían ustedes que lo que está pasando ahora actualmente del paro armado puede llegar a afectarnos económicamente mucho más o llegando a un acuerdo puede llegar a parar? Alejandro. El hecho de paro armado hoy en día es un efecto bola de nieve. Mientras más tiempo pase el paro armado, más grande será su consecuencia. Si se llega a un acuerdo, actualmente las consecuencias serán mucho menores a que si esperamos meses a que este asunto se resuelva, porque ahí ya la productividad y el comercio serán mucho más afectados de lo que está actualmente. Dale. Además, como nos especifica mi compañero Alejandro, lo malo de los acuerdos es que tenemos que negociar con criminales y no sabemos cuáles serán sus puntos de vista. Otra cosa es que entre más se demoren, más va a tardar en crecer la economía. Y el Estado no es que ayude mucho redirigiendo dinero a la guerra o a ellos mismos enriqueciéndose. Otra parte. Está. Teniendo en cuenta también lo que fue el Plan Colombia, que era para retirar a los grupos armados que estaban en las zonas rurales. Este plan era financiado por lo que eran Estados Unidos y se mandaban miles de millones de dólares a lo que era Colombia. Y lo que es el gobierno lo utilizaba de la peor manera, no lo utilizaba para retirar a esos grupos. Y por eso es que se sigue viendo una disminución en la economía, aunque ese dinero venga y se pierda de por sí. Alejandro. Quisiera analizar un aporte en base a la diferencia que cómo afecta el conflicto armado a la economía, tanto formal como informal, ya que según un estudio del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes, esto no le afecta de la misma manera. ¿Por qué? Violencia hay en ambos casos, extorsiones hay en ambos casos, pero la diferencia es que por lo menos en la economía formal lo que hay mayormente es destrucción del capital, tanto del capital humano como del capital útil. Se destruyen propiedades, se destruyen objetos de valor y eso es lo que intimida a los trabajadores. En el caso del trabajo informal o de economía informal, lo que pasa es que debido a que no tienen un buen estado laboral, un buen trabajo que sustente una buena calidad de vida, se ven reclutados tanto a voluntad propia como forzosamente a hacer actividades ilegales con esos grupos armados. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué factores han incidido en la no consecución de una paz estable y duradera? ¿Respuestas? Acosta. En cierto punto, esto se basa en lo que es la diferencia de partidos, como ya dijimos en un inicio, conservadores y liberales. Ellos, ideas diferentes. Luego llegó Rojas Pinilla, que gobernó en 1950 y algo, no me acuerdo muy bien. Y este literalmente hizo que muchos grupos armados se desaparecieran, por así decirlo, soltaran armas. También hizo que lo que son los dos periódicos que antes había, que era el conservador y el liberal, desaparecieran para que ya no hubiera tantas incongruencias y peleas de ideales. Pero esto generó cierto cambio.
ya que él estaba, por así decirlo, en un golpe de estado y estaba más o menos en una dictadura, pero el pueblo no lo podía mantener así. Entonces él perdió el poder y luego de perder el poder continuó lo que fue grupos armados de nuevo. Las FARC llegó y pues ya había mucho más influencia de parte de ellos, el ELN y también el M-19, que fueron una de las tres grupos armados que más influyeron en lo que fue ese conflicto y lo que genera que no pueda haber una paz. También lo que continuó fue que estos tres, al conseguir tanto dinero de parte de lo que era el narcotráfico, ya no querían como que una paz para poder dejar armas, no, ya querían continuar y continuar, ya que como siempre hemos sabido, el narcotráfico ha generado bastantes ingresos, desde antes y hasta ahora, y si continúa. Entonces eso genera que los partidos que son conservadores y liberales continúen, los grupos armados continúen y la paz no sea como muy estable llegar a generarse. Bien, ¿algún aporte más? Dale. Siguiendo lo que dice mi compañero, yo pienso que la paz no ha sido duradera por la diferencia de ideales que hemos tenido a través de nuestra historia, ¿sí? Ya no solo trasciende a cuestiones políticas, sino que ahora es con el paramilitarismo y con las guerrillas. Estos diferentes puntos de ideales no se han sabido manejar de la misma manera, tanto se ha manejado con la violencia y tampoco es que el Estado y la cuestión política la haya manejado de buena manera. También se ha aferrado a esa guerra, a esa lucha violenta. Entonces, por eso considero que no ha habido una paz duradera en Colombia, pues no hemos sabido manejar las situaciones y no hemos sabido cómo llevar esos ideales al punto final. Bueno, ¿algún otro aporte? Dale, Alejandro. Complementando lo que dice mi compañero sobre las diferencias de ideales, también cabe destacar algo, y es que las veces que se han intentado hacer acuerdos de paz han resultado a medias, porque ha habido un cumplimiento de parte y parte. Porque un ejemplo que se me viene a la cabeza de Juan, que es cuando se hizo el tratado de paz con el M-19, ya hace unos 70 años aproximadamente, todavía seguía matando líderes de soldados desmovilizados. Y el Estado había prometido de que eso no iba a pasar. Por ejemplo, lo que pasa ahora con las disidencias de la FARC. Supuestamente tienen que entregar todas las armas y por lo que vemos ahora con las disidencias no lo hicieron tampoco. Así que es un poco tanto de lado de la historia como de diferencias de ideales como de incumplimiento de ambas partes. Porque no solamente no han sabido llegar a un punto neutro de distintos ideales, sino que tampoco han respetado los acuerdos que se han hecho, ni el uno ni el otro. Bien, dale. Como decía mi compañero Alejandro, tiene razón. Y debido a esto, yo creo que la paz no podrá ser posible, ya que el pueblo colombiano siempre guardará cierto rencor hacia estos grupos armados. Otra de las razones es que el Estado corrupto ve como la guerra como un negocio, inyectando miles de dólares y miles de pesos colombianos al armamento del ejército. Contrarrestando lo que tú dices, no creo que el pueblo colombiano tenga rencor, porque no todos tienen rencor, sino que no tienen es perdón. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas. Vemos como los desmovilizados o la FARC cuando hizo los tratados llegaron a un partido político y se consagraron allá arriba con un partido político importante, consiguieron puestos de trabajos importantes, mientras que un colombiano promedio lucha cada día por llegar a esos puestos y no tiene la oportunidad de llegar. Y ellos a través de la violencia y a través de actos delictivos pudieron llegar a esos puestos. Entonces no considero que sea rencor, sino que no es perdón por todos los actos malos que han hecho y por donde lo están colocando en estos momentos. Contrarrestando lo que dices también, dices que la gente no tiene rencor. Dime de las personas que son sobrevivientes a la masacre del Salado del 2002, perdón. Esas personas no han sabido perdonar de todo a esos 450 paramilitares que entraron a su territorio, masacraron a su pueblo y lo dejaron como un pueblo fantasma. Ahora dime, los niños que han sido víctimas de minas, las familias que han sido desplazadas. Creo que si guardamos cierto rencor y hasta que esto no pare no vamos a conseguir la paz. Sí, entiendo tu punto.
pero le quiero contraponer a mi compañero que dijo que el pueblo colombiano tiene rencor. Lo que yo digo es que no todos tenemos rencor. Yo no estoy diciendo que no tenga rencor, no. Hay gente que tiene su rencor, que tiene sus motivos, pero no, lo que no quería es que generalizar a Colombia como si tuviéramos rencor. No, porque muchos no tenemos rencor, sencillamente no tenemos perdón. Entonces no quería generalizar, pero entiendo que cada uno tenga su punto. Bueno, argumentando los puntos de cada uno de mis compañeros, más que todo el de Vanessa, yo diría que el rencor parte de lo que ha pasado y más las personas que han sufrido, prácticamente las víctimas. Yo diría que sí, hay mucho rencor por parte de las personas que han sufrido demasiado, por los niños, por todo lo que ha pasado a lo largo de Colombia. Y también lo que dijo mi compañero López de que no hay rencor y sino perdón, es que el colombiano por lo general siempre se lleva a cabo de que el colombiano tiene la necesidad de no perdonar, sino tener ese rencor atrapado de que si lo perdono le estoy dando el aporte de que, bueno, te perdoné y no vas a volver a hacer nada, y no es la justificación. Creería que sería bueno tener unos diálogos para saber muy bien lo que conlleva los problemas que ha estado en Colombia, tanto lo del perdón y la necesidad del odio hacia estas personas. Quisiera complementar todos los puntos de vista presentados por mis compañeros con una pregunta. Ya que unos dicen de que no, el odio es en todos los colombianos, no, si hay odio de parte de los colombianos, en cierta manera me está reflejando de que hay un problema con la justicia restaurativa. Así que yo quisiera preguntarles, ¿qué tan efectiva creen ustedes que es la justicia restaurativa? Dale. Para mí la justicia restaurativa es una utopía, la verdad. Pienso de que la justicia hacia estas personas que cometieron acciones y son conscientes del daño que hacen es necesaria, por lo que podría contar con la pena de muerte para aquellos que han superado el límite de los derechos humanos. Dale, Alejandro. Pero una pregunta, lo que estás diciendo no es anticonstitucional, porque estás proponiendo la pena de muerte como una solución a los crímenes que se hacen en algunos casos extremos, y eso va en contra de la Constitución. Además, yo diría que la muerte es una salida fácil para los criminales que tú estás proponiendo esa pena. Lo adecuado acá es que la justicia restaurativa no se quede solamente en palabras, que no sea simplemente decir, no, perdóname, de verdad lo siento por todo el daño que hice, porque eso no va a devolver un familiar muerto, eso no va a deparar todos los años, pero lastimosamente tampoco se puede devolver el tiempo. Entonces hay que buscar la manera de que la justicia restaurativa no se quede solamente en diálogos, sino también en acciones. Dale, última. Bueno, diciendo lo de las muertes, yo diría que una muerte sería muy satisfactoria para aquellas personas que hicieron estos casos, porque diría en ejemplo de que, o sea, se murió y ya. Sí, sé que puede sonar muy controversial esto, lo que estoy diciendo, pero también hay que tener en cuenta de que la justicia siempre se reparte por muchas causas. No solamente morir y termina, sino que también hay que dejar que la persona sufra por esto lo que ha hecho. Diría que para darle el cierre final a esto, hay que saber muy bien los puntos de vista que se han dado aquí con mis compañeros y saber, en fin, que el diálogo y las acciones que tú quisiste decir pueden tener a cabo una gran paz. Dale. Cuarta pregunta. ¿Cuál es su posición frente al asesinato de líderes sociales del país? Participantes. Alejandro. A mí en lo personal sí me parece una vergüenza que ese gobierno le esté dando mucho más atención a asuntos triviales como celebrar nuevos monumentos y demás que a la protección de los líderes sociales, porque es que eso es lo que necesitamos hoy en día, porque es que todavía, por más que el gobierno quiera perder el dinero y que está llegando a los últimos rincones de Colombia, eso no es así porque todavía muchas son abandonadas. Entonces los líderes sociales son fundamentales para la democracia del país. Pero ¿qué hace? Le da más importancia a asuntos que no son, a asuntos que literalmente lo puede tomar cualquier otro departamento, a el asesinato de seres humanos que están lidiando por los derechos de las demás personas y no les importa.
Bueno, siguiente participante. Mi posición es que es muy feo o... ¿Cómo podría decir? Cuando los han matado. Es muy deshonroso que maten a líderes sociales, ya que estos quieren un cambio para su comunidad y para el país y quiere renovarlo, quiere que sea un país limpio, sin violencia y ya. Realmente yo pienso que el Estado no le da tanta importancia a esto como la que debería de tener, ya que no les conviene, porque son líderes la cual hablan demasiado, o sea, dan puntos de vista que ellos no quieren que el demás país sepa, o sea, que los ciudadanos sepamos las cosas que realmente pasan en el campo, como son las masacres, los crímenes por parte de estos grupos armados. Por eso pienso que el Estado realmente no le da la importancia que se merece. Bueno, siguiente participante. Dale. Retomando lo que dijo mi compañero Alejandro, de que no le dan tanta importancia a la vida de la persona que está luchando por nosotros, diría que ahora la muerte de un líder social no tiene tanto impacto como lo hizo en el Bogotazo, que muchas personas trataron de defender lo que hizo Gaitán o lo que trató de hacer. Vanessa. Bueno, actualmente se le ha pedido a los políticos en su campaña que por favor tengan más en cuenta eso, el asesinato que se está dando en sus líderes sociales se está pasando por alto, ellos siguen en su campaña normal, se da un día una noticia y ya, no sucedió nada, todo quedó así. Bueno, eso era lo que quería decir. Acosta. Bueno, continuando, lo que fue Gaitán, que fue uno de los líderes que iba a quedar, porque él literalmente, por los cambios que iba a hacer, la carisma que tenía con el pueblo, la sociedad, todo lo que tenía, literalmente le iba a ganar. Pero lo que fue su muerte generó que ganara el contrincante, lo cual ha pasado muchas y muchas veces, que va a ganar uno, pero como los contrincantes no quieren, lo desaparece, básicamente se muere. ¿Quién sabe? Dicen, un accidente, lo mataron porque sí, lo mataron porque pudieron, ¿no? Dale. Continuando con lo que nos decía mi compañera Vanessa, también los líderes sociales sirven como símbolo de representación para comunidades étnicas, como la afrocolombiana o las indígenas. También podemos decir de que el Estado colombiano, como lo decía mi compañera María Ángel, también, por así decirlo, lo hace por conveniencia, porque no les facilita mejorar un área sabiendo de que perderán dinero que puede ser para ellos. Sebastián. Bueno, yo digo que, diciendo todo con lo que ha llevado este tema, yo creo que a los líderes sociales no se les ha profundizado de que ellos no tienen ayudas, prácticamente ellos mueren sin ningún motivo, y algo que pienso yo y creo que es lógicamente verdad, es que las noticias, lo que han sido Caracol o RCN, han sido prácticamente mucho tiempo silenciadas, ya que han sido noticias que siempre estaban hablando, y cuando terminan estos casos están diciendo casos falsos, que porque un líder social no se cayó. Quién sabe si esa noticia prácticamente fue verídica para estos tipos de temas. Algo que yo estaba escuchando esta mañana era que había un líder, que no me acuerdo muy bien el nombre de ese líder, fue solo a la playa, porque quería ir solo a la playa, y rentó una motoneta para ir al mar. Creo que le costó 250 para ir a esa motoneta y irse al mar. Cuando un momento a otro en las noticias aparece que el líder había muerto, ¿cómo? No se sabe. Dijeron que se murió así prácticamente y lo dejaron al aire. Y entonces eso es como muy controversial, estos temas de los líderes. Bueno, también acompañando a mi compañero Acosta, un líder social también, Jaime Garzón. Todos conocemos la historia de quién es Jaime Garzón, sabemos lo que hizo, cómo él apoyó a nuestra sociedad. En ese momento, alguien dígame el nombre de un líder social. No los conocemos, no sabemos su nombre, su historia, qué es lo que han hecho por nosotros el pueblo. Los está masacrando. Por ejemplo, en este momento todavía seguimos con la ideología de Jaime Garzón.
razón. Todavía seguimos con sus pensamientos, todavía vemos sus videos, sus entrevistas. Dale. Bueno, resumiendo todo lo que han dicho mis compañeros, se resume la raíz de la violencia es la ausencia del Estado en los diferentes territorios. ¿Sí? Cuando el Estado no se involucra, no se mete de lleno a solucionar ese tipo de violencias, van a seguir pasando casos y casos y casos sin darle importancia, con la manipulación, como dicen mis compañeros, en las diferentes redes de comunicación. Entonces, si el gobierno verdaderamente no se centra y no pone de su parte para detener esos diferentes ataques, esa diferente violencia, va a seguir pasando y se va a pasar de alto y ya se va a volver en algo común, como lo está haciendo ahora en este caso. Bien. Bueno, ¿cómo ven ustedes el papel de las Fuerzas Armadas, Estado, en el conflicto armado en Colombia? Acosta. Cierto punto me parece que las Fuerzas Armadas han tenido una ignorancia, por así decirlo, ya que sí, en un inicio se intentaron someter y entraron en cuestión a conflictos contra los grupos armados para disminuirlos, por así decirlo. Pero cuando iniciaron tenían apoyo del gobierno, lo tenían completamente, estaban iniciando. Luego empezaron a perder ese apoyo y comenzaron a irse por otras vías, como lo fue el ELN, que en un inicio era el Ejército Liberal Nacional, cual intentaba lo que era desaparecer los grupos armados, o por así decirlo, disminuirlos, que no impactaran tanto en lo que era el país. Luego ellos comenzaron a hacer esos grupos que se hacían desplazamientos, o básicamente desplazamientos forzados de las zonas rurales. Ellos mismos, que eran en el inicio los que iban a liberar y ayudar a los demás habitantes del país, llegaron a ser más perjudiciales que lo que eran los grupos armados, que en cierto punto se enfoca mucho en las muertes que hubieron. 300.000 muertes, si no estoy mal, e inclusive creo que hubieron más, de las cuales no se registraron, ya que eran por parte de lo que fueron las Fuerzas Armadas del país, que eran borradas, sencillamente eran ignoradas, ya que ellos pues se reforzaban por lo que era el gobierno y ellos sencillamente eran ignoradas sus falencias, por así decirlo. Dale. Bueno, considero que las fuerzas públicas, el Estado, en el conflicto armado es una de las piezas principales, pues para que haya un conflicto tienen que haber dos partes, ¿sí? Y dos partes que actúen mal, ¿sí? Lo que ya no solo es un conflicto, sino una violencia. Entonces, no han sabido contrarrestar ni manejar la situación frente a las diferentes guerrillas paramilitares o esa situación de la índole en Colombia, y la han manejado a través de la violencia, ¿sí? Entonces, creo que ha sido una de las fuentes principales. Siempre que hablamos de conflicto armado, solo pensamos en guerrilla, en paramilitares, narcotráfico, secuestros, en desplazamiento forzado, pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda, y es que las fuerzas públicas tampoco han hecho de su parte, ¿sí? Que han reforzado y han aumentado aún más esa violencia. Y se ha visto casos como los falsos positivos, por ejemplo. Entonces, también hay que ver las dos caras, ¿no? De que hay dos partes del conflicto. Alejandro. Quisiera dar un aporte y de paso complementar algo que me dijo mi compañero, que es que él habla de que hay violencia de parte y parte, de que ninguno de los dos lados está actuando correctamente. Pero lo que dice mi compañero sobre las Fuerzas Armadas del gobierno, le falta mencionar algo, y es que a veces, no en todos los casos, actúan por cuenta propia, pero muchas de esas veces también actúan porque alguien se los ordena. Ellos son muchas veces los autores materiales de muchos crímenes que cobardes detrás de una mesa no son capaces de hacer. Entonces, no podemos limitarnos a decir que las Fuerzas Armadas tienen toda la culpa, porque eso va mucho más allá de eso. Y otra cosa que quería decir, que el problema de las Fuerzas Armadas con el conflicto es que la ideología con la que se entrenaron, la ideología que tienen, y es el fin justifica los medios. Y esa ideología no solamente la tienen las Fuerzas Armadas, los grupos armados fuera de la ley también están igual. Un ejemplo, los falsos positivos. ¿Qué es lo único que le importa? Entregar resultados. No le importa quién se tenga que morir, no importa si la comunidad se va afectada, no, simplemente les importa entregar resultados. Y como yo lo veo, si criminales,
y Fuerzas Armadas del gobierno tienen la misma ideología y actúan de la misma manera, yo no veo la diferencia entre ninguno de los dos. En el grado 11 del Colegio Liceo Santa Clara tenemos una compañera la cual ha sido víctima directa del conflicto armado y hoy está con nosotros. Su nombre es Charí y nos va a contar su experiencia. Charí, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo de Tumaco, Nariño. ¿Y cómo son las cosas para allá? Pues la verdad son muy complicadas, pues yo tuve que salir de mi región, una vereda, porque yo vivía en una vereda de Tumaco a los 9 años de edad. Anteriormente, cuando me sacaron, fue por hechos muy graves porque varias veces tuvimos que salir corriendo, huyendo de nuestras propias casas, mirando cómo asesinaban personas. También nos vimos bastante afectados por el narcotráfico, ya que pues había muchas, como se les dice, cocinas ahí mismo en el pueblo, entonces era algo que entonces los niños que eran pequeños, que se criaban viendo esas cosas, se involucraban en ese mundo y que era la gran mayoría de la población del pueblo, y pues se tornaba todo muy peligroso. ¿Qué grupos armados había en ese lugar? Pues había muchos guerrillas. ¿Cómo afectaban a los niños? Pues de manera en que se involucraban en ese mundo, o sea, no ni siquiera estudiaban, porque había colegio, en el pueblo había colegio, pero no iban al colegio y se iban a hacer otras cosas, consumían cosas, entonces afectaba muchísimo a la juventud. ¿Cómo hiciste para no entrar en esos grupos? Pues la verdad, pues era una niña, me crié viendo eso así, pero pues siempre mis padres me tuvieron como lo más alejadita posible de eso y por eso a los 9 años me vine a vivir acá. Ya, muchas